Transistor de unión bipolar. Bipolar Junction Transistor. Muy bien. Vale. Fruto de las uniones semiconductoras múltiples. Tenemos o bien una región P, una región N y una región P, con lo cual tendríamos un transistor PNP, o lo podríamos tener región N, región P, región N, NPN. Pincha, no pincha. ¿Por qué digo esto? Bueno, es una regla mnemotécnica en la cual yo tengo aquí un transistor BJT súper mega chulo con sus tres patitas, su colector, su emisor y su base. Y cuando es un PNP, pincha. Y cuando es un NPN, no pincha. ¿Vale? Y es más que nada para la simbología. Para la simbología y para el funcionamiento a la hora de polarizarlo, porque recordemos que siguen siendo semiconductores, luego hay que hacer una polarización. Vale, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Esto, en realidad, es como si estuviéramos haciendo esto. Hemos dicho, lo ligo también con un ejercicio, ¿vale? Entonces vamos a utilizar un NPN. Un NPN. En el NPN, que es el no pincha, ¿vale? Lo que tendría es esto de aquí. Acabo de dibujar una burrada, pero más o menos para que se entienda, ¿no? Aquí que tengo una N. Aquí que tengo una N. Y aquí las dos juntas es la P, ¿no? NPN. Vale. Vale. Pues ahora resulta que yo aquí me voy a llevar aquí, voy a hacer un ejercicio. Me propongo un ejercicio. Y ya que estoy, lo mezclo y meto también un Zener. Vale, vamos a ver, esto sería, yo aplico aquí un potencial a un circuito, me pongo un divisor resistivo por aquí detrás, que me va a llevar a esto de aquí, resistencia de colector, aquí meto un Zener, ¿vale? Y es un NPN, R1, R2. Me invento valores. R1, R2, RC, la tensión del Zener, la tensión o el potencial que tengo en VA, mejor dicho, respecto a la masa, respecto a cero. Y ahora me faltarían datos interesantes o importantes para trabajar el transistor. Lo más interesante, por un lado, es la tensión de polarización que yo voy a necesitar para polarizar el transistor. En este caso estamos con el NPN. Voy a necesitar polarizar esta parte, este diodo, esta parte. Cuando polariza esta parte, luego se va a producir la magia de lo que nos ofrece el transistor bipolar, ¿vale? Entonces es mi tensión base emisor. Suele ser pues entre más o menos 1 voltio, ¿vale? Dependerá de cada cual. Miraríamos el datasheet, la ficha técnica del dispositivo que tengamos y buscaríamos su tensión de polarización. Por otro lado, también buscaremos la tensión colector emisor mínima, porque resulta que aquí puede llegar a haber, hay un mínimo de tensión que puede estar entre colector y emisor, una diferencia de potencial mínima. Por debajo de esa diferencia de potencial, esto no funciona. Por encima podemos tener ciertos valores, pero por debajo esto no funciona. Obviamente también habrá un valor máximo antes de reventar el dispositivo, como todo. Y para eso tendremos también intensidades máximas, tensiones máximas, etcétera, etcétera, entre los distintos terminales, que eso lo veríamos en el datasheet. Pero nosotros vamos a centrarnos en el ejercicio. Y los valores de las resistencias, no sé, me los invento. 100 ohmios, 200 ohmios, 150 ohmios, la tensión del Zener 5 voltios,
La tensión en VA vamos a poner de 15 voltios. Y esto también lo voy a poner de 1 voltio, va. O para diferenciar, mira, la VB voy a ponerla... No, la VB la dejo de 1 voltio y la VC mínima la dejo de 1,5 voltios. Me lo he inventado todo, ¿eh? Como dijimos en el vídeo en estos vídeos anteriores con la electrónica, vamos creando hipótesis de funcionamientos. El transistor, el transistor puede funcionar, tiene, digamos, 3 tipos de funcionamiento. Puede estar en saturación, en corte o funcionamiento lineal. ¿Qué significa cada uno? En corte es que no funciona. Tan simple como eso. No está polarizado y si no tengo la polarización de la tensión, la polarización necesaria, diferencia de potencial, VB, como para que funcione, no funciona, no va, no hace nada. Vale. En saturación es que funciona, sería una aplicación digital del transistor, ¿vale? O todo o nada, o sea, 1 o 0, o todo o nada, o alto o bajo, como queramos. Es decir, actúa como un interruptor. Y el modo lineal, en el modo lineal hay un dato más que nos aporta, que es la ganancia, ¿vale? Y la ganancia no es un valor fijo como yo pongo aquí, sino que tiene una cierta variación en función también de las características del circuito y demás. Entonces, yo aquí voy a poner esta ganancia para poder desarrollar el circuito, pero claro, ¿en modo lineal qué significa? En modo lineal significa que trabaja como si fuera un amplificador. Y aquí viene la gracia del transistor, del BJT. Yo le aplico una diferencia de potencial VBE necesaria para polarizarlo. Una vez polariza, por aquí me viene una corriente y por aquí me va a hacer circular 100 veces, en este caso lo he planteado así, 100 veces la corriente que me pase aquí. Es decir, lo que va a ser mi intensidad de colector, si funciona, si está en funcionamiento lineal, la intensidad del colector es beta veces la intensidad de la base. Pero eso es si está funcionando de manera lineal. Si llega a estar saturado, si está en saturación, es decir, sí que está polarizado, pero no me puede dar 100 veces lo que hay aquí. Porque además, mi caída de tensión colector-emisor ha llegado al mínimo. Entonces ya no puede trabajar en lineal y da igual, es como si fuera un grifo. Da igual que yo le dé más vueltas al grifo que no va a pasar más chorro. ¿Vale? Está saturado, ya no tira más. Entonces, dicho esto, vamos al lío. ¿Qué planteamiento hago yo aquí para resolver el circuito? Dado cómo funciona esto. Bueno, yo voy a partir de que funciona, porque yo lo que quiero es que las cosas funcionen, ¿no? Entonces voy a partir de que la hipótesis de que todo funciona. Voy a partir de la hipótesis de que lo primero de todo es que el Zener está polarizado. Lo segundo es que mi transistor también lo está, pero claro, mi transistor puede estar polarizado, puede estar en funcionamiento lineal o en saturación. Tengo que partir de alguno, me da igual cuál, ¿vale? Pero mi costumbre es partir de la hipótesis de funcionamiento lineal. Y además, obviamente, voy a dar por hecho que el Zener está polarizado. Y ahora vamos a ir, en función de esta hipótesis, vamos a ir distribuyendo las cosas que se nos ocurren, ¿no? Si esto está polarizado y mi tensión de Zener son 5 voltios, ¿qué significa? Que si aquí tengo 0, voy a cambiar de roto. Si ahí tengo 0 y aquí necesito 5, aquí tengo 5. Si además mi transistor está funcionando, quiere decir que está polarizado. Si entre la base y el emisor,
para que esté polarizado necesito 1 voltio, significa que si aquí tengo 5, aguas arriba tendré 6, ¿no? 6 más el voltio que me cae aquí, o sea, 6 voltios. Aquí me cae 1, 5 voltios. Aquí me caen 5, 0 voltios. ¿Seguimos hacia arriba? Porque por aquí abajo, si aquí tengo 0 y todo este nodo está a 6 voltios, en R2 son 6 voltios. Y R1, si VA tiene 15 voltios, quiere decir todo este nodo está a 15 voltios. Si aquí 15 voltios y aquí hay 6, la diferencia son 9 voltios. En VR1 me caen 9 voltios. Corrientes. Vamos a ver. Con los datos que tengo yo hay corrientes que ya puedo sacar. Conozco la caída de tensión en R1 y conozco R1. Conozco la caída de tensión en R2 y conozco R2. Y de momento me voy a centrar en este lado. O sea, yo ya he creado la hipótesis de que me funciona y ahora me voy a centrar en este lado del circuito para hallar la corriente que me está entrando por la base. Y luego ya veremos si cuando me pase a este lado del circuito realmente estoy en lo cierto y la hipótesis de funcionamiento lineal es correcta y sacaré mi corriente de colector y luego las caídas de tensiones que se reparten por aquí. Entonces, bueno, vamos a sacar la corriente que pasa por R1, que será la VR1 partido R1, y la que pasa por R2, que será VR2 partido R2. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque si yo quiero saber mi corriente de base, primera ley de Kirchhoff, aquí hay más potencial que aquí, la corriente va a ir por aquí. Aquí hay más potencial que aquí, hay una corriente que va por aquí. Si esta va así y esta va así, evidentemente aquí tendré más, o debería de tener más que aquí, y la suma de las dos que salen tiene que ser igual a la que entra al punto, ¿no? O sea, la corriente que me llega hasta aquí tiene que ser igual a la suma de las dos que se bifurcan. Luego, yo sé que mi planteamiento es que I1, o sea, IR1, perdón, menos IR2, tiene que ser mi corriente de base. Vale. VR1 hemos dicho que son 9 voltios. Y R1 valía 100 ohmios. R2, 200 ohmios. ¿Vale? Entonces tenemos eso y aquí Vale, de momento bien, ¿no? Si hubiésemos tenido, si llegados a este punto nos dice que resulta que esta corriente nos sale negativa, si esta corriente nos hubiese salido negativa, significa que iría en sentido opuesto. Lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Sentido opuesto. ¿En sentido opuesto podría ir? No, porque no puedo ir de donde hay menos potencial hacia donde hay más. Con lo cual, ¿qué nos estaría diciendo una corriente negativa aquí? Que mi hipótesis de funcionamiento en sí ya es incorrecta. Ni lineal ni saturado. Es incorrecta. Estaría en corte. Y si está en corte, directamente toda esta rama no funciona. ¿Qué es lo que tendría que analizar? Pues qué está ocurriendo en esta de aquí. ¿Y esta de aquí qué tengo? Las dos resistencias en serie. Entonces lo que haría sería replantearme el circuito tal que así, siendo B 0 voltios porque es la masa, ¿vale? Tendría esto, las dos resistencias en serie desde VA, R1 y R2. Haría la asociación, saco la corriente y luego lo que tengo es, o con el divisor de tensión, aplico el divisor de tensión y veo qué tensión tengo en R2. ¿Por qué me busco la de R2? Porque lo que me caiga en R2, 0 más lo que me cae en R2 es lo que tengo aquí. Y lo que tengo aquí en medio es lo que tendría aquí. Entonces, si yo sé que voy a necesitar 6 voltios, si resulta que la tensión que tengo aquí, que se corresponde además con la de R2 porque está en paralelo con toda esta zona, es inferior a los 6 voltios, todo esto no está polarizado. Y efectivamente
Diría, vale, está en corte y está en corte por esta razón. No es el caso. Nos dan positivo. O sea, bien, mi intensidad de base son 0,06 amperios y se vienen hacia acá. Entonces yo tengo 0,09 amperios por aquí, 0,03 amperios bajan y los otros 0,06 amperios son mi corriente de base. Vale. En principio, mi hipótesis de funcionamiento lineal sigue en pie. Y hemos descartado el corte por este lado. Vámonos al otro lado. Vamos al otro lado. O sea, funcionando está. Funcionando está. Lo que puede ser es que sea verdad que está en lineal o que esté saturado. Pero en corte no está. Nos vamos a este lado. ¿Y en este lado qué tengo? Corriente de... La corriente del colector, beta veces la corriente de base, ¿no? Mi beta hemos dicho que es de 100, mi corriente de base es de 0,06 amperios, o 1, 2. Un chorro de 6 amperios por aquí. Vamos a ver si es cierto. Si eso es así, ¿vale? Si eso es así, yo ahora estoy analizando este lado. Me dice, yo al final, por este lado, entre este punto y este punto, sigo teniendo 15 voltios. Con lo cual, la caída de tensión que tenga aquí, más la que tenga aquí, más los 5 voltios, tiene que ser, me tiene que dar los 15, según la ley de Kirchhoff. Como mínimo, VCE, como mínimo, tiene que ser 1,5 voltios, no puede ser inferior. Inferior a esto significa que está saturado. Y si está saturado, la beta ya no me aplicaría. Porque ya tendría, por muchas vueltas que le dé yo al grifo, ya no me pasa más chorro. Entonces, voy a ver qué caída de tensión tengo en RC. ¡Está vivo! ¡Uy! Mi caída de tensión en RC depende de la corriente del colector y de RC. La corriente del colector son 6 amperios y RC hemos dicho que vale 150 ohmios. 6 por 150 es una verdadera salvajada. Dice que son 900 voltios. 900 voltios. O sea, a ver, me está diciendo, aquí los cálculos me demuestran que mi hipótesis es incorrecta. Si yo tengo 15 voltios aquí, señores, y 0 voltios aquí, ¿cómo voy a tener aquí 900 voltios? ¿Vale? Entonces, cuando hemos llegado aquí, cambiamos de hipótesis. Hipótesis de saturación. Porque que el lado izquierdo ya lo hemos analizado y hemos visto que en conducción está. Pero cuando hemos pasado aquí, esto no puede ser. ¿Vale? Esto no puede ser. Entonces significa que está saturado. Si está saturado significa que la beta no aplica. Y si la beta no aplica, entonces lo que tenemos que mirar es que hemos llegado a la saturación. Si hemos llegado a la saturación significa que este valor, que es el mínimo que puede haber, aquí, ¿vale? Si aquí tenemos la tensión de Zener, que son 5 voltios, por eso 0 más 5, 5. La tensión mínima de saturación, VCE, la VCE de saturación es 1,5 voltios. Significa 0 más 5, 5, 5 más 1,5, 6,5. Entonces, si aquí arriba tengo 15 y aquí abajo tengo 6,5, la tensión en RC va a ser 15 menos 6,5, ¿no? Diferencia de potencial. 15 menos 6,5, 8,5 voltios. ¿Vale? Y ahora, ¿qué corriente realmente está pasando? Ahora sí, ¿qué corriente realmente está pasando? Bueno, pues como estos ya son semiconductores y su resistencia es lo que va a variar realmente, ellos mantienen una tensión, pero su resistencia es lo que varía. Voy a tener en cuenta
solamente a RC. Y lo que voy a hacer es esto. Y con eso vamos a sacar la corriente del colector. VRC hemos dicho que son 8,5, RC eran 150 ohmios, 0,057 amperios. Fíjate que ni siquiera es prácticamente lo mismo que estaba entrando por la base. Hemos puesto una resistencia tan grande aquí que hemos conseguido que se sature. ¿Vale? Y con esto, en realidad ya tenemos todo el circuito resuelto y entendemos qué ocurre, cómo formular hipótesis, qué ocurre con el funcionamiento del transistor, para qué nos sirven estos transistores, porque al final, si conseguimos que funcionen en lineal, dependiendo de esta resistencia, cuando conseguimos que funcionen en lineal, son capaces de multiplicarnos beta veces una corriente por el colector. Esto, por ejemplo, tiene sentido, y lo vemos en los vídeos de la fuente de alimentación, al final del todo, cómo podemos conseguir que una fuente nos ofrezca más corriente a entregar en la carga gracias al uso de un transistor. Por ejemplo, coger señales, al final se trata de coger señales muy pequeñas, de magnitud muy pequeña, y multiplicarlas para hacerlas más potentes o más manejables. Y bueno, pues un ejemplo completo, ya lo tenemos. Por otra cosa.